¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Estamos, por supuesto, discutiendo, analizando temas políticos en nuestro país, pero el tema de la seguridad no puede quedar de lado. Y Tamaulipas nuevamente aparece en este radar con la aparición de fosas. Nuevamente las fosas, las madres buscadoras cobran protagonismo al denunciar precisamente una cantidad importante de restos que fueron localizados, pero ¿qué hay detrás precisamente de esta situación que se viene presentando en nuestro país? Voy a platicar con una periodista que ustedes lo saben, la admiro y la aprecio muchísimo, Marta Olivia López de En un 2x3 Tamaulipas. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues a veces quisiéramos hablar de otros temas, pero lamentablemente, pues este tema de la seguridad es fuerte y es fundamental en un estado como Tamaulipas. Totalmente de acuerdo, es necesario visibilizarlo, denunciarlo, sobre todo en un momento en el cual parece que toda la atención mediática se empieza a inclinar hacia los intereses netamente políticos, mi querida Marta. ¿Cómo está esta situación de las fosas en Tamaulipas? ¿Qué es lo que ha venido a evidenciar? ¿Cómo se ha venido desarrollando, Marta? Fíjate que la parte positiva, triste, pero positiva, es la organización ciudadana. Es decir, ante la falta de respuestas del gobierno o del Estado en sus diferentes niveles, la sociedad se une pues para demandar justicia. Y en este sentido han surgido en todo el país estos colectivos por los desaparecidos. Obviamente ellos a través de las redes sociales arman toda una red de información y bueno, continuamente les llegan mensajes de que hay una fosa clandestina por acá, van, investigan, no hay nada, o si hay. Ahora en el caso del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, que está con base en Reynosa, pues ellos recibieron ahí una información de que había cuerpos, fosas clandestinas y cuerpos enterrados ahí en la misma zona urbana de Reynosa. Esto hay que decirlo, lo cual es bastante grave. Y bueno, ellos empezaron a hacer sus propias excavaciones el viernes antepasado, no, el viernes, ahorita te digo exactamente la fecha. Entonces empezaron a hacer sus excavaciones y le avisaron a la autoridad, estamos hablando del viernes 14 de julio, empezaron a hacer estas excavaciones y, hasta ahora han descubierto 28 restos o 28 osamentas. Es decir, hasta hace 2 días eran 27, ayer encontraron otro. Y lo lamentable del caso es que ni la Comisión Nacional de Búsqueda ni la Comisión Estatal de Búsqueda en más de 8 días se habían aparecido. Fueron por ahí los peritos de la Comisión Estatal de la Fiscalía General de Justicia, se asomaron literal, se asomaron y se fueron. Es decir, me parece que ahí también lo grave es que los problemas políticos por los que tiene Tamaulipas o los asuntos sin resolver por Tamaulipas también se llevan a los temas de seguridad. ¿Qué significa esto? Que, a ver, yo creo en todo, es como una cuestión de sentido común. Si alguien está viendo que alguien está robando algo, o sea, la fiscalía no puede decir, ay, no, no me enteré. Estás viendo un delito ahí. Y ahí hablamos de esa palabra mágica, Jesús, que se llama voluntad política. La voluntad política antes la Comisión Estatal de Búsqueda pertenecía a la Fiscalía General de Justicia. ¿Sí? Está muy ligada hasta, dicen, hasta familiarmente con el fiscal Irving Barrios Mojica. Ahora ya no, tiene unos meses que pasó la comisión a la Secretaría General de Gobierno. Y entre unos y otros dejan solas a las familias. Nosotros estuvimos el miércoles pasado por allá. ¿Por qué? Porque el martes en la noche entrevistamos a una persona de los colectivos, una vocera, Edith González, y cuando nosotros le preguntamos en nuestro segmento noticioso, que transmitimos de lunes a viernes, le preguntamos qué autoridades los están acompañando. Y me dice, ninguna. Para mí se me hizo grave, de veras, terminamos las transmisiones a las 9 de la noche. Dije, no es posible que esté pasando eso. Y al día siguiente emprendimos el camino de la capital de Ciudad Victoria a Reynosa. Primero como regla periodística, ir a verificar que lo que me estaban diciendo
era totalmente cierto. Claro. Fuimos y encontramos las palas, los picos, todos los instrumentos y encontramos todavía restos óseos ahí. Encontramos restos de cuero cabelludo con hueso. Acababan de encontrar unos pies. ¿Quiere verlos? Le dije, no, porque aparte, no, ¿verdad? No, no, no esa es la idea. Pero percibimos el olor a fetidez, es decir, eh, eh, inmediatamente el vocero de seguridad pública dijo que esos cuerpos tenían 8 o 10 años, ¿sí? Yo no sé quién le dio esa información y me parece errada. Lo que los olores que nosotros percibimos en este recorrido que hicimos no son, no son de hace 8 años. Ahora sí, muertos frescos. No tenían menos de 2 meses. Y esto tiene que ver, o sea, independientemente de las autoridades, de quién sea el responsable, lo que la gente quiere es certeza. Certeza de que si el joven, la joven que estaba ahí, o el señor o la señora que fue enterrada clandestinamente, sean sus parientes, sean sus familiares. Y me parece que le siguen fallando las autoridades a las y los ciudadanos, sobre todo a quienes se sobreponen al dolor para ir a encontrar a sus desaparecidos. Encontramos gente platicando con ella, estuvimos conviviendo un momento con ellos, estaban en la hora de lonche después. Es increíble cómo en una zona urbana, está un canal a un lado y lo describimos ahí en el video que te mandamos, Sí, sí, sí. está una zona totalmente poblada, clase mediera, un jardín de niños a 100 metros. La pared, obviamente la pared. Pero quiero decir con todo esto que esto nos habla de lo que significa la inseguridad en Tamaulipas. Mucha gente de otros estados podría decir, y también es una impotencia, decir, ¿cómo no denunciaron nada? Y ahí es donde llegas. ¿A quién le denuncias? ¿A quién le denuncias si llegas a la ventanilla y el de la ventanilla le puede estar hablando a alguien del crimen organizado? O sea, ¿en dónde está la responsabilidad? Yo era para que estuviera ahí el vocero, el de la Comisión Estatal de Búsqueda. O sea, no se pueden quedar todos en la inacción gubernamental, en cruzar los brazos. Ah, es que a mí no me toca. O sea, el fiscal diciendo, no me echen la culpa, a mí no me toca, yo ya no tengo la comisión de búsqueda. El secretario general de gobierno, ay, ¿qué es la comisión de búsqueda? No sé, el señor no tiene idea de muchas cosas, pero el de Comisión Estatal de Búsqueda sí lo sabe. Entonces, su obligación es decirle, oiga, no me quiero brincar las trancas, pero está pasando esto. Y es mediático. ¿Por qué? Porque es inadmisible que esté pasando eso, que estén las familias con sus picos, hay un instrumento como una T que me explicaron ahí de qué se trataba, para qué era. Entierran, huelen y revisan si hay restos. Y si hay restos, empiezan a marcar ellos a como Dios les dé a entender. Afortunadamente en este colectivo hay un joven que es el que se encarga, que es criminalista. Él, pariente de una chica que desapareció en el 2003. Y a partir de eso, su historia, él empezó a estudiar eso. Entonces, Andrés Méndez se llama, José Andrés Méndez, del colectivo de desaparecidos. Y entonces, él va diciendo, hay tres cosas que yo quiero destacar en esta visita que hicimos, Jesús. Número Ujú. uno, la inacción gubernamental. Número dos, el abandono de las instituciones y del Estado a los colectivos. Número tres, lo que ellos han encontrado ahí, que son jóvenes, hombres, mujeres, mayormente hombres, de 20 a 30 años aproximadamente, por sus conocimientos, y hablo del criminalista, de todos sus conocimientos. Y número cuatro es la forma en cómo hay unas bardas ahí, y te voy a mandar el video aparte también. En las bardas pintan, hacen unos jeroglíficos, pues ahí no se entiende de qué es, pero es como las bandas dicen, aquí quedó fulano o sutano. No sé cómo, no sé qué es lo que signifique ni nada, y él nos lo dijo, José Andrés Méndez, dijo, aquí están, yo lo poco el conocimiento que tengo están, o sea, yo ya no sé si es como un trofeo, cinismo, yo ya no sé cómo llamarlo. Imagínate, van, dejan dos, tres cuerpos
y ahí ponen unos letreros para decir que ahí está. O sea, para decirle, no sé si a las bandas rivales o a los familiares, no sé. Estas cuestiones de veras que parece como, yo no he perdido la capacidad de asombro, pero sin embargo cada vez son diferentes niveles de asombro. No puedo entender cómo nadie se da cuenta y nadie, me refiero a las autoridades. Si tenemos miedo los de abajo para denunciar, no puedo, y ahí también destaco la firmeza y pues el amor de las personas, de los familiares de desaparecidos, o sea, soportar calores, soportar indiferencia, soportar inacción, soportar todo con solo tener la certeza de encontrar a su familiar. Vemos en el video restos de zapatos, de camisas, de shorts, de... No, a mí se me hizo doloroso que no tengo familiares desaparecidos en Tamaulipas en segundo, tercer grado, pero no en primer grado. Yo no puedo entender cómo, con qué descaro, se quedan ahí las evidencias, pero aparte los peritos de la fiscalía dicen, no son importantes, ¿no? Había brazos, había pies, había dedos, había huesos, o sea, y eso no creo que haya variado mucho de el jueves que los dejamos para acá. Oye, Marta, ¿por qué esta falta de empatía por parte de la autoridad? ¿Por qué este desapego que raya incluso ya en lo inhumano? Porque uno puede entender que a raíz de un cierto nivel de violencia, de ejecuciones, puedas ir perdiendo pues cierta sorpresa, por decirlo así, pero uno pensaría que de parte de la autoridad nunca tendrías que haber perdido la indignación o entender que estás hablando precisamente de seres humanos y de que estás tratando con familiares que de una u otra manera, como pasa en Jalisco, pasa en Guanajuato, pasa en varias entidades, están haciendo el trabajo que las autoridades no quieren o no pueden hacer. Desde tu perspectiva, de tu expertise, ¿por qué esta falta de empatía por parte de la autoridad? A mí me parece que primero, yo creo que deberían de primero darles clases de lo que significan estos cargos. O sea, a cada funcionario decirles en dónde les debe tocar. Si no tienen la sensibilidad, sí, cuáles son los temas que con los que se van a encontrar y cuáles tienen que resolver. Primero, es como de un curso intensivo. Si no te nace del corazón y del cerebro o de tu conocimiento, tu experiencia, sí decirles, a ver, tú vas a ver tema de desaparecidos, vas a ver tema de presos políticos, o sea, todas las crisis, por decirlo así. Primero, si no tienes la sensibilidad. Y después es decir, a ver, olvídate de los temas políticos, no mezcles la política con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que tuvimos un sexenio que no se termina de ir, que fue el primer sexenio del Partido de Acción Nacional en Tamaulipas, 86 años del PRI, luego un gobierno del PAN que dejó muchas deudas, que habló de una seguridad, una falsa seguridad, que dijo que no había nada, vivíamos en un mundo maravilloso tipo Fox, y entonces de pronto, pues esto salta y habría mucha gente que se haya creído el discurso cabecista de tenemos seguridad, pero esos cuerpos, unos sí son recientes, pero los demás son del sexenio pasado y en un descuido hasta del otro sexenio. Y entonces los políticos, los encargados de la administración pública, lo primero que hacen es decir, ¿quién tiene la culpa? A mí no me toca. No, es que es fulano. O sea, yo no sé con qué irresponsabilidad alguien sale a decir, no, es que tienen 8 años. Caray, ni siquiera los peritos terminaban de hacer la leve visita y el levantamiento y alguien ya estaba diciendo que eran de tantos años. Cuando vas al lugar y hueles, o sea, yo tuve 2 días, yo no entiendo el dolor y la gente que está ahí, yo tuve 2 días con ese olor fuerte e impregnado en ropa, en pelo, en cabello, en todas partes. Entonces, yo no entiendo por qué estas personas revuelven la política. Sí es un hecho, tuvimos una administración así, pero aquí es un problema. Hay 20 fosas, 28 cuerpos, y no son 28 cuerpos, Jesús. Son 28 familias, son 28 trabajadoras, trabajadores, no son una cifra, son una vida que dejaron cegada.
Entonces, esa es la parte que no han entendido ni unos ni otros. Los otros, ay, ya ven, nosotros sí tenemos seguridad. Y estos, no, no me toca a mí. Y en medio se quedan las víctimas y se quedan los colectivos y se queda todo esto. Oye, Marta, el tema de las víctimas, precisamente, de los colectivos, en otras partes del país han recibido precisamente constantes amenazas de muerte. Y me quedé pensando en una declaración que dieron, ¿no? Tres madres buscadoras en el sentido de que ellas no creían que eran los narcos, por ejemplo, las que las estuvieran amenazando, sino que eran los propios policías o elementos policíacos, precisamente porque su labor evidencia el fracaso institucional. ¿Tú sientes algo similar en el caso concreto de Tamaulipas, como lo que han denunciado ahorita en Guanajuato, lo que han denunciado en Sonora? Desde hace más o menos, desde el 2009 que empezó la inseguridad en todo el estado, y a partir del 2011 más o menos, yo hice hacer las primeras denuncias de cómo las autoridades estaban coludidas con el crimen organizado. Y mira, te pongo un par de ejemplos. En el 2011, en el ayuntamiento de Ciudad Victoria, había una nota habían aumentado las tarifas de agua. Entonces, era la nota principal de la ciudad. Y de pronto en las redacciones recibimos una llamada: no publiquen nada de eso. Los Zetas acaban de hablar y decir que no nos metamos en eso, si no, nos veremos con ellos. Entonces, a partir del 2011 empezó esta complicidad ya muy evidente, y hablo en el tema de medios, de que no habláramos de eso, porque estaban muy unidos. Había protestas de los grupos de antorchistas aquí en Ciudad Victoria son, pues ya sabemos, el grupo de choque del PRI, todo esto, pero están muy organizados. Hacían una protesta como hacían cada 2 meses de manera recurrente, pues simplemente era no se cubre porque estaban protegiendo o a funcionarios del Estado o a funcionarios municipales. Entonces ahí hubo una unión muy clara entre los narcos y los políticos o los administradores los de la administración pública. A mí me parece que están muy cercanos unos a otros, no sé en qué nivel, pero sí para esta red de complicidades. Me parece que sigue siendo, en el caso de Tamaulipas, sigue siendo el crimen organizado, sí, pero ¿quién lo protege? O sea, yo ahí en la narración, en otros videos que tengo y que tomé, hay un tambo grande de 200 litros de agua y ahí suponen ellos que llevaban los cuerpos, porque tenían todavía rastros, no me animé a verlo, tenían todavía rastro de restos humanos. Entonces, ¿te imaginas en una camioneta que llega en la noche, supongo que en la noche, cómo no se va a escuchar? ¿Cómo no van a escuchar las autoridades de tránsito, no hay policías municipales en Tamaulipas, pero de la estatal preventiva o de la Guardia Estatal? ¿Cómo no te vas a dar cuenta cuando viene una camioneta, y sobre todo estas del crimen organizado y de los grupos que operan para ellos, que andan, se vuelan los saltos, van a alta velocidad? O sea, ellos marcan quiénes son ellos y marcan, no es un ciudadano común que va tranquilamente del trabajo a su casa y demás. No, ellos van en una forma. Digo, ¿quién no sabe? ¿Las policías? ¿Quiénes no saben que son ellos, que llegan en la madrugada, que hacen fosas de menos de 1 metro y ahí encuentran los cuerpos? O sea, no es que salgan de la nada. Alguien tiene que saber, pero no dicen, no saben, o igual están igual de amenazados que todos. Marta Olivia López, la acaba de escuchar, una de las mejores periodistas en la actualidad de nuestro Gracias. país, en un 2x3 Tamaulipas. Yo, como siempre, te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, Marta. Gracias, Jesús. Recordar tristemente, para cerrar, que desde el 2006 hasta el 31 de enero del 2023, Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número de fosas clandestinas halladas, según un mapa público de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Y si hacemos una proporción, estamos hablando de 547 fosas hasta el 31 de enero. Si tomamos en cuenta la relación número de habitantes, fosas y demás,
Tamaulipas sería el primer lugar. Obviamente, Jalisco en este mapa es el primer lugar, pero si hablamos en proporción de habitantes, Tamaulipas ocupa deshonrosamente ese lugar. Así que no lo olvidemos y que eso lo recuerden los funcionarios que van a ver o que vean o que se informen. A lo mejor no les llega la información, pero que se informen que eso somos. Y entonces en eso somos y en eso tienen que actuar.